Buenos días a todos, bienvenidos a la sección de entrevistas de Reporte. Hoy contamos con la presencia de Alfredo Ferrero Descanseco, él es ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Y bueno, ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Hola Raúl, encantado de estar con ustedes para conversar sobre la coyuntura política y las situaciones que estamos viviendo esta semana y lo que viene, ¿no? Así es, esta semana ha sido marcada por el anuncio de Pedro Castillo de pedirle al Congreso, ¿no? Por favor, que le dé la aprobación para poder estatizar o nacionalizar, slash, a yacimiento de Camisea, con la supuesta excusa de la masificación del gas natural, cuando claramente, después lo discutiremos, no tiene ninguna relación, ¿no? Además, Mirta Vázquez, desdiciendo las palabras de Mirta Vázquez, que fueron mucho más moderadas en su pedido de voto de confianza el día lunes. No sé qué te parece a ti, cómo te parece que deja al Ejecutivo estos idas y vueltas. Bueno, mi primer comentario, Raúl, es de que esto demuestra una vez más que Pedro Castillo no es que tenga un desgobierno, sino que no hay un gobierno, no hay solidez en los programas del gobierno, y yo creo que más allá de los temas puntuales de si es estatización o nacionalización, el tema está que el chip del gobierno es un chip equivocado, es un chip confuso. Este, ¿Por qué? Porque las propuestas del gobierno, hasta ahora, en todo sentido, ninguna de las propuestas es una propuesta que genera inversión, que genera trabajo, que genera estabilidad económica. Y justo estas diferencias en los discursos entre el premier y el presidente lo que genera es incertidumbre, lo que genera es inestabilidad, y lo que hacen es alejar a la inversión. El que tiene una inversión en el Perú tendrá que tratar de mantenerla y cuidarla, pero el que quiere hacer una nueva inversión no va a venir en estas condiciones. Y Entonces, estos mensajes son complicados. Y lo grave es que ya no es Bellido que se fue, el que hace el tema de Camisea, sino que es el mismo presidente que se supone le enmendó la plana a Bellido, el que ahora se tiene que enmendar la plana a sí mismo, ¿no? Castillo es una persona muy complicada. Yo por eso digo, aquí no hay un desgobierno, lo que pasa es que no hay gobierno, ¿no? Y claro, eso contra la economía de los peruanos y sobre todo de los más pobres, ¿no? Que son los que no tienen flexibilidad en el manejo de sus recursos como para poder superar ciertas crisis que vienen el día a día, ¿no? claro. Y para ti, ¿cuál es el chip que tiene el gobierno de Pedro Castillo, entonces? Es un chip equivocado, es un chip el chip de Perú Libre. Es el chip un poco de la ignorancia, ¿no? De basarse en mitos, ¿no? Y no en realidades, en facts, en hechos, ¿no es cierto? El Perú es un país que ha crecido en los últimos 20 años de forma, digamos, ejemplar a nivel de América Latina. Lo que no ha sido ejemplar, ¿no es cierto? Y donde está la falla, en mi opinión, es en la gestión del Estado, no en el modelo. Entonces confundimos el modelo, que es el que genera los recursos, con una gestión deficiente. Entonces, lo que hay que corregir es la gestión. No puede ser que hayan 19, 21, 17 presidentes regionales que tienen el dinero, que han invertido mal, porque no tienen capacidad o no tienen gestión, o son corruptos, ¿no es cierto?, que están hoy día acusados de corrupción. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que lo primero que hay que hacer es diagnosticar el problema, y creo que ese diagnóstico no está bien hecho. Y también creo que parte del problema es que la narrativa que se ha utilizado, digamos, en el centro derecha, es una narrativa que no ha sido consistente de expresar realmente, por un lado, las deficiencias del Estado y por otro lado, cómo satisfacer las necesidades legítimas de la población menos favorecida. Y tampoco tiene por qué decir, hay un buen modelo, pero a mí no me llega nada. Porque entonces viene el voto de protesta que ha generado que hoy día Castillo, si es que ganó, con 40.000 votos, sea el presidente. Entonces, estamos en una situación bien complicada y yo creo que si no hay un cambio o radical en Castillo o una situación política que se desenvuelve de otra manera, vamos a tener 5 años de esta forma, ¿no? Claro. Y para ti, ¿cómo está la cosa con Camisea? ¿Te parece que el contrato está bien hecho? ¿Te parece cuál crees que es la intención de Castillo con este tipo de declaraciones? ¿Él realmente quiere expropiar Camisea o quiere dar un mensaje para sus votantes? ¿Cuál te parece que es la intención de Castillo? Que yo sé que es un ejercicio complicado, pero... Castillo no sabe el problema, entonces simplemente se lanza con cualquier idea. En realidad el tema de Camisea, el contrato, tengo entendido que más allá de algunos ajustes que se puedan hacer o de negociar, está bien. El tema de la masificación del gas no es un tema de Camisea, es un tema del Estado, de infraestructura.
Y Así eso no es. tiene nada que ver con el contrato. Es un tema que el Estado se debe encargar de que el gas pueda llegar a todos los lugares o todas las casas del Perú, ¿no es cierto? Es como el tema de la electricidad, es como el tema del Internet, es como el tema del agua. O sea, el Estado debe, justamente esa es la labor del Estado, ¿no es cierto? Poner el piso parejo, que la educación sea de calidad para todos, que la salud sea para todos. Al final, esa es la labor del Estado. La labor del Estado no es competir como actor privado. Es, aquí, ¿qué cosa hace el Estado? Va a ser con lo ineficiente que es, si no veamos Petroperú, ¿no es cierto? Asumir el camisea, teniendo que pagar una indemnización millonaria, porque nos vamos a ir a un juicio y lo vamos a perder, ¿a costa de qué? Ese dinero que vamos a pagar por camisea es dinero que va a salir de las escuelas, de la salud, de la seguridad, de la infraestructura que nos falta. Entonces, es en un juego de suma y resta, este es un pésimo negocio para el Perú, ¿no es Así cierto? es. Si hay algo que negociar, que no lo sé, habrá que ver puntualmente qué cosa es, pero no se trata de amenazar con estatizar o nacionalizar, lo que se trata es de que el objetivo del Estado es que el gas se masifique. Bueno, ¿cómo logramos eso? Y no es con la estatización, es con llegando a que el Perú tenga las redes tendidas para justamente poder aprovechar esa situación. Yo creo que no tiene Claro, nada que ver más con el tema de cambio. Y además la señal para esa inversión y para cualquier otra inversión es pésima, ¿no? Porque claro, entonces te amenazo con estatizar, nacionalizar y entonces te siento en la mesa de negociación. Así no se negocia, con una pistola en la cabeza no hay negociación, lo que hay es una imposición. Y eso al claro. final tiene un mal final. Así es. Y además, como mencionas, esta renegociación que se hizo en Bolivia, supuestamente exitosa, que ha sido promovida por la izquierda a nivel internacional, lo que realmente produjo fue, como tú dices, es una negociación con una pistola a una persona, a un consorcio de empresas que ya invirtieron en el país, que obviamente no quieren perder sus inversiones y que tú les impones ciertas condiciones. Pero el resto de actores políticos en el futuro, para invertir, ven que ahí se extorsiona a los inversionistas y por lo tanto no deciden invertir más en esas regiones, ¿no? O en ese tipo de proyectos. Y eso es lo que pasó en Bolivia, ¿no? Si tú ves la inversión extranjera, cayó de 6% del PBI a 2% desde que entró Claro, Evo. no solamente eso, sino pararon cualquier inversión en exploración en Bolivia, y Bolivia hoy día ha bajado sus reservas de gas. ¿Por qué? Porque nadie más se ha dedicado a explorar, como consecuencia ¿qué? De su gran negociación, ¿no es cierto? Al final, en un juego de suma y resta, Bolivia ha perdido mucho más con esta negociación de lo que ha ganado, porque al final lo que ha generado es que sus reservas de gas vayan disminuyendo y no haya nuevos proyectos, nueva exploración, porque nadie invierte en un país que no te da garantías, ¿no? Así Entonces, es. hay el problema. El problema, como digo, está en la cabeza, en el chip, en el corazón del gobierno. No tiene claras las ideas, ¿no es cierto? A pesar de que los hechos, los facts, los números son claros, pero para ellos no sé cuál es el más. El modelo que ellos tratan de copiar es un modelo que ha fracasado donde se ha implementado. O sea, esto no es cuestión de ser liberal o no liberal, es cuestión de ver las cifras. O sea, en Bolivia no hay más inversión, es un modelo cosméticamente vendido que en términos económicos ha fracasado. Venezuela ni vamos a hablar, ¿no? Venezuela hoy día la gente hace cola en gasolinera para llenar su tanque de gasolina en un país que era uno de los principales productores de petróleo del mundo, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de eso? En Cuba, todo lo que tocaron los comunistas lo deshicieron, ¿no es cierto? Imagínense lo que sería Cuba hoy día libre, con el turismo que tiene Cuba hoy día, ¿cómo sería el turismo si se había abierto? No, más allá de las potencias que era azucarera, que de repente ya no sé el caso, Cuba tiene pues, un potencial tremendo, está ubicado en el Caribe, ¿no es cierto? Es la isla más grande del Caribe. Entonces, todos estos países, ¿no es cierto?, comunistas, lo que han hecho es convertir a los pobres en más pobres. Entonces, el discurso de gobernar para los pobres es todo lo contrario. O sea, el pobre cada vez está peor y lo que va a haber es más pobres. Entonces, la igualdad implica igualdad en la miseria. Y eso es lo que el Perú tiene que evitar, la igualdad en la miseria. Vámonos para arriba, igualémonos para arriba, redistribuyamos mejor con los impuestos, con la infraestructura básica, con la labor del Estado que no cumple, porque el Estado no está cumpliendo su labor. El Estado no está estableciendo condiciones básicas para que haya una competencia como debe haber. Yo sí creo que para que en el Perú pueda desarrollarse necesitamos tener competencia de base. Es decir, que los niños estén bien alimentados, bien educados,
bien comidos. Creo eso, porque si no, entonces estamos generando una desigualdad en la base. Pero ¿quién se encarga de que haya desigualdad en la base? Es el Estado, que no cumple su labor. Y es ahí donde creo que hay que incentivar o promover o hablar sobre esa reforma del Estado que necesitamos hacer para que no volvamos a perder 20 años más de economía bollante, entre comillas bollante, ¿no es cierto?, con recursos, ¿no es cierto?, echando la culpa a que no hay recursos cuando sí los hay, cuando el problema no es un tema de recursos, sino de gestión. Así es. Y eso nos lleva a la decisión reciente de Pedro Franque, el ministro de Economía y Finanzas, que ha pedido facultades legislativas al Congreso para principalmente una subida de impuestos a la minería, a la primera, segunda categoría del impuesto a la renta, la cuarta a independientes, y también quiere incluir este IGB para plataformas digitales y para inclusive los seguros de vida. No sé si te parece, ¿qué opinas de esta medida? ¿Te parece pertinente en este contexto A ver, económico en el que acá estamos? hay dos temas. El primer tema es, conceptualmente, si le vamos a dar o no las facultades delegadas. Así es. Y lo segundo es qué cosa va a hacer con esas facultades. Darle a este gobierno facultades delegadas es un tremendo riesgo. Estamos asumiendo un riesgo que es incalculable, porque además, más allá del discurso de Pedro Franque, que no es un liberal, sino más bien es un comunista, él fue una de las personas que se opuso cuando yo no sé el TLC, al TLC se oponía, y hoy día se ha dado cuenta que los TLCs que tanto criticaba le están sirviendo para generar exportaciones de recursos, pero cuando estaba en la oposición decía lo contrario. Los hechos nuevamente le han dado la razón a los que estábamos a favor de los tratados de libre comercio, y hay 22, 58 países, pero él se equivocó y se equivocó en su pronóstico. Entonces, particularmente siendo un moderado dentro de este gabinete, que no es un gabinete, digamos, con muchas lumbreras, ¿no? Él es uno de los moderados, ¿no? Como el ministro de Justicia y tal vez otros, no son pues tampoco personas en las que uno diga, uy, tienen las ideas totalmente claras. Creo que Pedro Franque está aprendiendo un poco de economía del Estado siendo ministro. Seguramente algunas cosas habrán cambiado, pero no me da a mí particularmente como para darle facultades delegadas a alguien que tiene esas ideas, ¿no? Entonces, punto uno, si le doy o no la facultad. Y el segundo tema, No se las darías, en resumen. yo no, pues no soy congresista, ¿no? Claro. Y si se las van a dar, tendrían que acotar muy claramente en respecto de qué se las están dando, porque las propuestas que yo he leído y he mirado, y acá de haber una conferencia de prensa hace poco, son facultades que lo que pueden hacer es generar el efecto contrario. Tú sabes que cuando tú aplicas impuestos, también desmotivas a la inversión y desmotivas las actividades, porque entonces ya suben los impuestos, entonces la gente deja de invertir para alquiler, entonces cae el mercado inmobiliario, la gente deja de contratar los servicios porque ya le sale muy caro. Entonces, el efecto de mayor recaudación tendría siendo un efecto perverso, ¿no es cierto? Si el efecto es de facultades delegadas para poder ampliar la base tributaria, de repente el tema del streaming, no sé cómo va el tema, pero ahí veo algunas propuestas que lo que van a hacer es desincentivar la competencia, que nos vuelven no competitivos. Por ejemplo, si al sector minero le clavas muchos impuestos, ¿qué hace la inversión minera? La que está acá, bueno, tiene que asumir su mochila, pero no va a venir una inversión. Esa inversión va a escoger lugares donde tenga condiciones más estables, más convenientes para la base tributaria. Porque tú compites, cuando en la inversión tú compites con otros países, aquí tú no estás solo en el mundo. Claro. Yo a veces, cuando tengo que dar unas charlas, digo, ¿cuál es la economía del Perú a nivel mundial? ¿Qué somos a nivel mundial para ubicarnos en contexto? El Perú es el 0.3% de la economía del mundo. 0.3%. Por lo tanto, no somos un líder. Nosotros estamos conectados globalmente a las economías más grandes y dependemos de ellas. Y por lo tanto, si la inversión ve un lugar más atractivo que el Perú, ¿no es cierto?, para su inversión, se van a ir a ese lugar. Es como si tú tienes un banco y un banco te ofrece una tasa de interés por tus depósitos de 8% y otro te ofrece 3. Te vas a ir al que te paga 8, no al que te paga 3. Entonces, ¿qué tiene que hacer el de 3 para lograr captar al de 8? Ofrecer 8.25. Entonces, esas condiciones de competencia para captar la inversión son las que no creo que este gobierno tenga claro. Y me preocupa dar facultades delegadas a un gobierno que no tiene las ideas claras, ¿no? Más allá del detalle puntual de cada una de las reformas. Además, si no acotas bien la delegación de facultades, tienes el riesgo de que esa delegación sea tan amplia que al final hagan cualquier cosa.
Así es. ¿Y cuál te parece que es la intención de esta medida? En este momento, en este contexto en el cual más bien el empleo es todavía menor a los niveles prepandemia, en momentos en los cuales solo la minería va a crecer el próximo año 8%, el resto de sectores cero, según la proyección del BCR, y eso puede empeorar con el anuncio de Pedro Castillo. ¿Te parece que es un buen momento para subir impuestos en una situación de crisis como la actual? No, me parece que es un pésimo momento. Es un pésimo momento político, es un pésimo momento económico. En mi opinión particular, eso no va a generar más recaudación, sino va a generar menos inversión. Claro. Entonces, no va a Y, haber más recaudación y va a haber menos inversión. Es una ecuación que no funciona en un país como este. No he visto una sola medida de este gobierno en los 90 días o 90 y pico días que tenemos, ¿no es cierto? Que en realidad son 90 días o 100 días que parecen 5 años, ¿no es cierto? Por todo lo que ha pasado en este poco tiempo, sí, una sola medida para reactivar el país. Ni una, ni una. O sea, la mayor virtud del gobierno hasta ahora ha sido el manejo de la pandemia, entre comillas, que, entre comillas digo, porque las vacunas han sido compradas antes, ¿no es cierto? Y porque ya ha venido la bajada de la pandemia en buena hora. Nos ha agarrado con el COVID ya en retroceso. Ya claro, que es un mantenemos, piloto automático, digamos. claro, o sea, a ver, ya estamos vacunando lo que se compró en los otros gobiernos, ¿no? Donde, además, donde Sagasti, porque es que a veces la mayor virtud de Sagasti fue el tema de las vacunas, ¿no? Porque Vizcarra sabemos que nos dejó una orfandad tremenda, gran Uh -huh. responsable, ¿no? Entonces, ¿este gobierno qué cosa ha hecho? ¿Cuáles son las grandes obras de este gobierno? Yo no encuentro, más que el tema de la vacunación, que como te digo es algo que viene de atrás, no hay otra. No hay una sola medida económica, no hay una sola inversión anunciada grande que haya llegado al Perú en los últimos 100 días, ni hay ningún proyecto que vaya a venir. Las cifras del BCR de la inversión privada el próximo año son 0% de crecimiento, es decir, nulo. Pero otras entidades financieras o crediticias que hacen un análisis del impacto de la inversión del próximo año dicen que vamos a decrecer en la inversión privada. Es decir, que se va a retirar la inversión privada. ¿No es cierto? Entonces, yo no sé cuál es la base del gobierno para sostener su modelo de gobierno. No tienen sustento y por eso creo que es un fracaso. Aquí el tema es político. Y este tema de que las cuerdas separadas entre política y economía son separadas, eso es una gran mentira. O sea, la economía y la política están reconectadas íntimamente en cualquier país del mundo. Lo que los políticos digan, hagan, decidan o legislen, tiene un impacto directo en la inversión. Y la inversión tiene un impacto directo en la economía. Es imposible deslindar si la economía, si la política va bien, está estable, la economía por lo general, más allá del tema global que no maneja, debe ir medianamente bien. Pero si la política está mal, aunque la economía global esté bien, como ahora, a nosotros nos va a ir mal. Es claramente, yo a este gobierno no le tengo ninguna confianza, ¿no es cierto? Y no ha hecho nada para ganarse la confianza. No es que estoy exagerando, no es un tema político, yo no soy congresista, no soy ministro, estoy opinando como un ciudadano, ¿no? Claro. Como un exministro, pero sin cargo. Y creo que, y creo que lo que están haciendo no da ninguna garantía de nada, ¿no? Entonces, ¿a ti te parece que el Congreso debería no darle la confianza al gabinete Vázquez el próximo jueves? A ver, el tema de la confianza es un tema de análisis político. Gracias. Más allá de que le des una confianza, ese gabinete no da ninguna confianza, ni tampoco la da el anterior. El tema es si te conviene dar la confianza o no, políticamente. ¿Es cierto? Yo creo que no sé si es conveniente quemar una bala de plata con este gabinete o dejar que el gobierno se siga desgastando con malos gabinetes. ¿Sí? Porque en mi opinión particular, más allá del tema de la Asamblea Constituyente que todo el mundo habla, aquí el driver, el motor de este tema, el motor del desgaste del gobierno, no va a ser la Asamblea Constituyente que poco se entiende. El motor va a ser que la economía no funciona. Y la calle en un momento tendrá que demandar que la economía funcione. ¿No es cierto? Porque no solamente por eso los precios, que no bajan porque el dólar baje 3 céntimos en un día. No es así, pues la economía no funciona porque me bajó el dólar 3 céntimos, entonces ya bajó el precio. No, mentira. La economía funciona también con otros factores como el factor de reposición. Entonces, si yo creo que el dólar bajó hoy día, pero tuve mañana o una semana, el precio no va a bajar. El precio baja con políticas consistentes de mediano a largo plazo. No baja por la coyuntura que sucede un día en una declaración del ministro o del premier o del presidente. Entonces,
si el dólar no baja, debería estar en 3.7, 3.6, ¿no es cierto? Y está en 3.9, volteando a los 4, no había una bajada sucesiva del dólar, ¿no? Más allá de señales de... Entonces, si el empleo no se genera empleo para los jóvenes estudiantes universitarios, muchos de ellos que votaron por Castillo, ¿no es cierto? Y yo advertí en algunos videos que hice que no iba a haber empleo, y no está habiendo empleo, ¿no es cierto? Que iba a subir el pollo, está subiendo el pollo, la gasolina, el aceite, etc. Entonces, cuando el pueblo se dé cuenta que más allá de los bonos que le dan, no les alcanza, entonces yo seguramente va a haber ahí un impacto mayor que el tema de la Asamblea Constituyente como tema en sí, ¿no es cierto? Entonces, y también creo que para Castillo y para Cerrón, para los divorciados o juntos, en separación de bienes o no, porque no sé cuál es la relación entre ellos dos, nadie sabe, va a ser difícil llevar a una asamblea constituyente si la economía no va bien. Va a ser difícil llevar a una asamblea constituyente si políticamente están debilitados, porque no van a tener el empuje para poder llevar a la asamblea constituyente. Entonces, la economía es lo que va a determinar su éxito en su proyecto de asamblea constituyente. Si hubiera asamblea constituyente, que no debe haber porque es ilegal, ¿no es cierto? Tendrían ellos que estar fuertes para colocar la agenda. Y no creo que este tema esté en la agenda. No porque no lo diga Mirta Vázquez o porque lo diga el presidente, sino porque no tienen cómo colocar un tema en la agenda cuando la economía se está cayendo por el precipicio. Así es. Y si uno, perdón que te corte, si uno ve la encuesta de Datum reciente, muestra cómo hay un cambio fuerte en la agenda pública, en donde el tema primero que a la gente le preocupaba en julio era la corrupción, combatir contra la corrupción, y hoy día es la reactivación económica. Ese es un cambio importantísimo en el clima de opinión, y también en los sectores D y E. Castillo ha perdido muchísima popularidad y ha caído 20 puntos, que estaba en 62 a 43 en el sector E, que era justamente el sector que más le apoyaba. Entonces, Castillo está viendo, me parece, una forma de poder recuperar su popularidad en medio, y está haciendo cualquier cosa para poder lograrlo. Es la impresión que me da a mí. No solo eso, a lo que tú has dicho que es efectivamente correcto, y es lo que dice la última encuesta, hay otro elemento en esta encuesta también que es relevante. El sur, que es el bastión de Perú-Ibe, es el bastión digamos, del comunismo o en el tema de las votaciones, es el sur el que es relevante en estos temas. El 50% ya está a favor de Castillo. No, estaba 62 a 40 a favor de Castillo, 62. Ha perdido 12 puntos también en el sur. O sea, ya el mismo sur, que es su bastión, está, digamos, viendo que el tema económico no funciona, ¿no? En el tema de las Bahamas, ahí están en el gobierno, marchas y contramarchas. Entonces, ojo con ese tema, porque creo y ese es el desgaste del gobierno, ¿no? Que por un lado preocupa como país, pero por otro lado puede ser conveniente para que o enmiende el rumbo Castillo o eventualmente, más allá del discurso de la vacancia, se obtengan los votos en el Congreso 87 votos que se dictan, ¿no? Porque claro, aquí hay tres escenarios. El primero, que Castillo, en un gobierno muy mediocre y sin grandes cosas, acaba su mandato en 5 años. ¿Ok? Ese es el intermedio. No es ni el peor ni el mejor. El peor es que se quiera quedar 5, 10, 20, como ha pasado en Cuba, como ha pasado en Venezuela, al cambio de constitución, que logre su objetivo. Y el que más le convendría al país dentro de la legalidad, obviamente hay que ver con la legalidad, ¿no es cierto? Es que Castillo o enmienda y corrige, se da cuenta que está equivocado sus proyectos, o se va, porque vacan o renuncia, ¿no es cierto? Entonces, esos escenarios son los que hay, el corto, el periodo mismo y un Castillo que se quiere él, directa o indirectamente o a través de otro, durante más tiempo. Pero si fracasa económicamente, va a ser difícil que pueda quedarse más tiempo, porque la gente lo va a sacar, ¿no es cierto? O no van a votar por él. Entonces, no se está dando cuenta que el manejo de la economía va a impactar directamente en sus aspiraciones políticas, constitucionales y electorales. Yo recuerdo mucho en la campaña, que por supuesto para mí me parecía incomprensible que las personas, que los peruanos votaran por Pedro Castillo, pero era interesante porque vi, me parece, en un programa, creo que era en América, entrevistándole en la calle a las personas que iban a votar por Castillo.
y uno de los señores dijo, claro, él tenía una desconfianza por Keiko, ¿no? Válido. Y él decía, yo no voy a votar por Keiko porque Keiko se va a quedar en el gobierno, pero a Castillo yo lo puedo vacar si es que se equivoca, si se corrige. Ahora, me imagino que muchos de los que votaron por Castillo, que ya vieron que la vacancia es una posibilidad y que existe, podrían estar justamente entrando en esa categoría de quienes votaron por Castillo y dijeron, bueno, si es que no funciona, lo sacamos. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero digo que esa puede ser el razonamiento de muchas de las personas que votaron y que hoy día, que votaron por él y que hoy día han cambiado de opinión. Bueno, la vacancia no es un juego y no debe abusarse de esta. La vacancia tiene que tener ciertos requisitos, no solo incapacidad moral permanente, sino también tener condiciones básicas. O sea, uno no puede elegir un presidente para después querer vacarlo. Eso no tiene Para ningún eso sentido, claro. ¿no es cierto? Por eso es que yo no voté por él, ¿no es cierto? Como bueno, fue público, ¿no? Lo que entiendo es aquellos que votaron por él sabiendo más o porque, a ver, para mí, lo que está haciendo Castillo no es una sorpresa. Es peor de lo que pensé, porque yo pensé que Castillo podía, siendo de izquierda, agarrar un gabinete de izquierda, pero que gente un poco más preparada y con un mejor manejo económico. No iba a tener un crecimiento de 6%, de 7%, que es lo que necesitamos y queremos, pero tenés un crecimiento de 3%. Pero así vamos a tener un crecimiento de 0, de 1, o vamos a estar con problemas con otros países con una inflación acelerada. Entonces, Castillo para mí es peor de lo que yo pensé y no voté por él. Entonces, hoy es un poco tarde para los que votaron por Castillo, ¿no? Los Castillo lovers, ¿no es cierto? Y ahí la prensa jugó un papel fundamental porque muchos que hoy día critican a Castillo fueron los defensores de Castillo y no es gente inexperta, es gente que sabía que lo que estaba diciendo Castillo había sido hecho en otros países y había sido un fracaso rotundo, que pensaron seguramente que Castillo una vez en el gobierno iba a convertirse en un Humala, ¿no es cierto? Pero no ha sido así, y parece que no va a ser así, ¿no? Sí, y Entonces, había muchos indicios para creer que no iba a ser así, porque la organización de Perú Libre tiene sus aliados son terroríficos, ¿no? Son vinculados muchos de ellos al Brahim, al narcotráfico, al terrorismo, entonces es un poco más difícil que se modere, ¿no? Ollantumal era un ex militar, ¿no? No sé claro, por eso es que lo que hay que pensar es que cuando tú en el tema político vas a actuar, tienes que saber cuál es tu escenario y a quién debes tú convencer. Yo creo que no hay que convencer a los extremos, porque los extremos no se van a mover. Hay que buscar a los del medio, a los del centro. Esos que votaron por Castillo siendo centro y que se dan cuenta que es un desastre. Esa es la gente que tiene que hoy darse cuenta que se equivocó y presionar también. Así como votaron por Castillo, bueno, y salieron a marchar contra Merino, ¿no siendo, haciendo que él renuncie cuando había sido, en mi opinión, legítimamente elegido, democráticamente elegido, ¿no es cierto? Hoy día no salen, ¿no es cierto? Opinan en el Twitter, por ahí opinan en el TikTok, hacen sus videitos, ¿no es cierto? O se quedan callados y el Perú ya perdió días, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y va a perder 5 años si seguimos así. Sí, Está claro que el tema de Castillo es un tema de no tiene capacidad para gobernar. O sea, no es un tema de que sea provinciano, de chota, o que su gente sea provinciano. Me importa un pepino si son provincianos. Ojalá fueran todos provincianos y competentes. Es un tema de competencia. Es un tema de idoneidad para el cargo. Es un tema de capacidad. Ese es el problema, ¿no es cierto? Y por eso es que preocupa, porque uno ve la situación del gobierno y se da cuenta pues que es un gobierno que no, como yo digo, no es un desgobierno, no hay gobierno, ¿no? Y así estamos en esta situación. Entonces, claro, preocupa el pedido de confianza, preocupa los mensajes con camisea, preocupa que no hay un solo proyecto para reactivar la economía, ¿no es cierto? Preocupa que el mundo ha crecido este año y Perú no ha aprovechado ese crecimiento como debiera. Preocupa que el cobre está en precios récords y tenemos proyectos de mineros paralizados, ¿no es cierto?, hace años, algunos de ellos, en mi opinión, sin ninguna razón real válida, sino también como un tema, son rehenes políticos, esos proyectos políticos mineros, María, la misma Bamba que ya no se analiza, perdón, no que está con paros permanentes en la carretera, o Conga que quedó enterrado, son proyectos que hoy día, con el cobre que se hubiese sacado, hubiese sido un importantísimo desarrollo para el país. Y cuando hablo de importante desarrollo para el país, no me refiero solamente para el Estado, digamos, para el sector privado, para el empresario, para el accionista,
Me refiero Para para el el Estado. Estado, claro. Pueden negociar con la empresa privada, la empresa minera, que el desarrollo de proyectos tenga obras específicas amarradas al proyecto. Infraestructura, colegios, clínicas, postas médicas, que de repente el Estado no llega ahí. ¿No es cierto? Es parte del paquete de la minería. No se ha aprovechado, nadie negocia. Simplemente tachas el proyecto y se va, digamos, al cementerio. Y Claro. claro, tenemos un país. Este año vamos a exportar cerca de 55.000 millones de dólares. Récord histórico a nivel de la historia del Perú. Pues bien, ¿pero por qué? Porque el precio del cobre, el precio del oro ha sido bueno. No es porque hayamos logrado necesariamente mayor diversificación o porque hay estabilidad, sino porque tenemos cobre. Imagínense si tuviéramos más cobre o más oro, cuánto más hubiéramos logrado exportar. Eso Así genera es. empleo. Y además, bueno, tenemos a nuestra premier, justamente fue parte de ese, digamos, bloqueo de Conga, ¿no? Y de varios proyectos mineros. Pero quería preguntarte sobre algo más, un poco hasta filosófico, ¿no? Que es, ¿cuál es la diferencia entre nacionalizar y estatizar para ti? Que es algo que utiliza mucho la izquierda. eh, en este caso, algunos dicen que ha salido Pedro Franque a decir que nacionalizar es poner al servicio de los peruanos un recurso y que eso no implica pues, el robo a las empresas y no implica necesariamente estatizar. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Mire, para mí el tema fundamental acá es que ya los recursos son de todos, ya son del país. Así O es. sea, no es de la empresa, el recurso es del Perú. Por eso es que para sacar ese recurso lo exportamos y las mineras cobran regalías, canon e impuestos. Esa es la porción que implica que el recurso natural nunca es de la empresa privada. Lo que es de la empresa privada es la actividad extractiva y la venta hacia afuera de ese recurso es lo que genera la actividad minera. Entonces, estatizar implicaría hacerse de la empresa, ¿no es cierto? Hacerse de la empresa. Es decir, te saco, te vas, pero para irte te tengo que pagar. No es que te vas porque te vas, te tengo que pagar un justiprecio. Tengo que hacer que recuperes tu inversión y tus expectativas, y si no hay un acuerdo de compra y venta, vas a vivir un proceso ante los tribunales internacionales y probablemente lo vas a perder. Entonces, el mensaje no solamente es confuso, sino que es malo, ¿no es cierto? Los recursos son del Perú, siempre han Es, sido del Perú, nunca han dejado de ser Perú. Estatizar significa, lo que hago es, tomo la empresa, estatizo Petroperú, estatizo la Brey Pariñas, estatizo lo que pasó en esa época de Velasco, que fue un desastre, porque todas las empresas estatales que fueron expropiadas, ¿no es cierto? Fueron un fracaso, todas quebraron. Es más, Petroperú vive con una refinería que cuesta más de la cuenta y subsidiada por el Estado, porque no hace gran utilidad. Entonces, no ha habido en el caso del Perú un caso de éxito de una empresa estatal que sea modelo. La gente habla de Codelco en Chile, una. En Chile, una. ¿Cuántas empresas hay en un país? Miles, cientos de miles, y el ejemplo es uno. Y en el Perú queremos ir a ese modelo. El Estado lo que tiene que hacer es cómo hacer para que se magnifique el gas, qué infraestructura tiene que colocar claro. para Y que además, eso llegue a no, todos sí, perdón que te corte, que en el caso de Evo Morales, por ejemplo, uno de sus demandas, y que también se ve copy-pasteado por parte de Perú Libre, es esto de el recurso tiene que ser de el Estado incluso después de extraído, ¿no? Y lo que yo una vez puse en una nota es que eso ya se puede hacer si es que tú renegocias y haces un contrato de servicios, como sucede, ya lo hacen empresas que extraen el petróleo y se lo venden a Petroperú y Petroperú refina el combustible y ya está. Entonces, si es que esa es la intención, se puede hacer dentro de la ley una renegociación hacia un contrato de servicio, que no estoy recomendando eso, pero lo que estoy diciendo es de que no necesitas ni cambiar la constitución ni estatizar la empresa
para poder hacer que el Estado sea propietario de los recursos. Hay que ver si es que eso es deseable, y eso fue lo que hicieron en Bolivia, ¿no? Pero, no, eso no fue lo que hicieron en Bolivia, pero digo, eso es lo que demandaron en Bolivia y hicieron una nacionalización para eso. Acá no tendría por qué ser, no tendría por qué ser así, inclusive con esa agenda, digo, ¿no? Lo que harías en ese caso es los recursos que son del Estado siempre, lo que está pagando es el servicio de extracción de la empresa Exactamente. privada. Está haciendo es sacando del subsuelo el recurso de dinero que es de todos, que es de los peruanos. Pero en el suelo no tiene valor. En el suelo vale cero. Enterrado no nos vale, no nos sirve. Cuando sale y se coloca afuera y se vende, tenemos el beneficio del precio, el beneficio de los impuestos, del canon y la realidad. O sea, no tengo la cifra en la cabeza, pero creo que leía el otro día que Cusco ha recibido 70 millones de soles en canon de realidad de camisea, y ¿dónde está invertido? O sea, ¿dónde lo ha invertido? ¿Dónde están las obras de esos recursos derivados del gas de camisea? No están, pues. Entonces, ¿es problema del gas o es problema de las autoridades regionales y locales que no invierten los recursos bien, los invierten mal, con corrupción, y no saben qué hacer con el dinero? Entonces, yo me pregunto, ¿es un tema de falta de dinero o o deficiente de capacidad, deficiencia de gestión? Yo creo que es un tema de gestión y de capacidad y no un tema de recursos. El día que tengamos los recursos bien utilizados y nos falte plata, bueno, ahí es otra historia, pero ahora la plata se utiliza mal, se devuelve al gobierno central a fin de año y encima no queda rastro de ninguna obra que uno diga, caramba, esta obra la han pagado mis impuestos. Entonces, yo no hablaría ni de estatización ni nacionalización. Yo lo que hablaría de incentivar la inversión privada. Y si tengo que renegociar algo, renegocio dentro del contrato, cómo hacer para que el Estado, ¿no es cierto?, que me parece legítimo, tenga un mayor beneficio a nivel de infraestructura, a nivel de masificación, pero es una labor que hace el Estado como Estado, ¿no es cierto? Claro, No es un tema... y que no pasa por el contrato de camisea, además pasa por los otros contratos que tienen que ser al final de la cadena, que no tienen nada que ver con el contrato con el yacimiento. Entonces, este gobierno no tiene ningún proyecto, no tiene nada, ¿no es cierto? Estamos perdiendo el tiempo discutiendo cosas que no se deberían discutir y dejando de hacer cosas que deberíamos hacer. Y esa es la consecuencia de una economía estancada, en pausa, ¿no es cierto? Donde además creo que una de las cosas que ha implicado que no nos vaya tan mal dentro de lo mal que estamos es la informalidad. La informalidad ha sido una bendición para los peruanos ahora, porque ¿qué pasa con Chile y Perú? Bueno, la diferencia es que en Chile la formalidad es mucho más, son mucho más formales, acá no. Entonces, el informal acá sigue viviendo, ¿entiendes? Se las agencia, el peruano ve cómo sale, pero eso tiene un límite, ¿no es cierto? El informal también vive del mercado, del consumidor, y si deja de haber consumo porque no hay trabajo o no hay ingresos, entonces eso también va a afectar a todos. Entonces, yo creo que estamos llegando a un momento, y fin de año va a ser un momento interesante para ya hacer el análisis, donde la gente va a decir, caramba, ya tengo medio año de gobierno y ahora, ¿qué cosa he logrado? ¿Quiero 4 años y medio más de esto? ¿O realmente, o tiene que hacer algo sustantivo para cambiar? ¿O simplemente el tema de la vacancia que todo el mundo habla en todos lados, ¿no es cierto? Termina ser una opción real, y que aunque no haya los votos del Congreso hoy día, eso no determina que de repente en unos meses no los hay. Pero este gobierno como está, yo creo que es un absoluto fracaso. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por esta entrevista. Ha sido muy ilustrativa. Eh, bueno, si a quienes nos están mirando, si les ha gustado, no dejen de darle like, suscribirse a nuestro canal. No sé si tengas algunas palabras finales para terminar. Ha sido un gusto tenerte por aquí. No, gracias Raúl, encantado de estar contigo y bueno, simplemente tomar conciencia de que aquí lo que hay que hacer es pensar un poco en el Perú, y para pensar en los pobres realmente hay que pensar como pobres, y eso no significa que sean más pobres, sino justamente darles una oportunidad de salir de esa situación de pobreza. Y yo creo que es fundamental tratar el tema de la gestión del Estado. Creo que ahí está el gran problema del Perú, cómo ser eficientes en la gestión del Estado, que no lo somos. No le echemos la culpa pues a un modelo, ¿no es cierto?, que ha funcionado, sino echemos la culpa a las autoridades, a los gestores, a los ministros, a los gobiernos regionales, que no han sido capaces
de utilizar en forma adecuada esos recursos que se han generado justamente a raíz del modelo. Entonces, no es el modelo, es la gestión. Y eso hay que entenderlo. No vayamos a matar al modelo y entonces ahí no hay a quién culpar, porque entonces gestión sin dinero es más complicado. Aquí ha habido recursos, lo que no ha habido es una gestión eficiente. Así es, y es mucho más fácil criticar el modelo cuando no eres parte del modelo y cuando estás en campaña electoral, pero cuando ya tienes que tomar las decisiones, ahí es mucho más complicado para la izquierda proponer, ¿no? Porque, digamos, es lo que los ha llevado al poder ha sido un poco la queja con el modelo, pero hoy día la paradoja es que son parte ya de la burocracia pública, ¿no? Y tienen que resolver. Nos tenemos que preocupar de aquí en adelante con conciencia, ¿no es cierto? Y de verdad, no por la coyuntura política, estamos todos preocupados, de que realmente el modelo con esos recursos llegue a lugares más recónditos del Perú. Porque tampoco es justo pedirle a los lugares andinos lejanos, a la selva del Perú, que crean un modelo que ellos no perciben como beneficioso porque no les toca nada, porque su situación es exactamente igual con este modelo o con cualquier modelo. Entonces, por eso es que creen que es el modelo. ¿No es Entonces, hay que hacer, y eso debe preocuparse el Estado, de que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, ¿no es cierto? Y que la educación llegue, y que la salud llegue. Esa es la tarea del Estado. O sea, el sector privado es el motor de la economía, pero es fundamental una buena gestión del Estado para que esa actividad privada sea eficientemente distribuida en los lugares que merecen un trato justo. Es natural, yo no puedo pretender hablar de competencia en un país donde tengo gente que no se educa, que no come y otros que sí lo hacen. Tengo que, como Estado, tener un factor de estabilidad de oportunidades. Y esa función el Estado no la ha cumplido. En otros países sí la cumple. Entonces, tienes un sector público que se encarga de eso, de donde la gente no se muere de hambre, donde hay salud, y compiten con los otros rubros en los privados, pero dándole consejos básicos. Aquí no se da eso. Creo que el Estado tiene que preocuparse realmente de llegar a los lugares donde no llega, y esa sí es su labor. Esa no es la labor de la actividad privada. La actividad privada paga sus impuestos, tiene que hacer sus aportes a la sociedad, pero obviamente no es el Estado, y el Estado tiene que cumplir su rol. Así es. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, a todos, espero que les haya gustado mucho. Buen domingo, nos vemos, buen fin de semana. Gracias, Gracias. Raúl. A todos.